Separación de variables. Recordemos que habíamos visto que de la ley de Gauss sabemos que el campo obedece esta relación, pero también habíamos comentado que el campo eléctrico es menos el gradiente de un potencial eléctrico. Entonces, si nosotros sustituimos este campo acá, básicamente lo que obtenemos es esta ecuación, la cual es la ecuación de Poisson. En particular, nosotros no resolveremos la ecuación de Poisson, sino que nos enfocaremos en casos en los cuales la densidad es igual a 0. Por lo tanto, lo que sí resolveremos será la ecuación de Laplace. Podría pensarse que esto es un poco restrictivo, pero en realidad lo que haremos básicamente será lo siguiente. Imaginemos que tenemos una distribución, digamos así, en coordenadas. Supongamos que tenemos un cubo y que este cubo tiene una cierta densidad de carga en la superficie, en una tapa. Entonces, como el cubo tiene una densidad en la superficie, nosotros podemos calcular el potencial ya sea en el interior o el potencial en el exterior. Entonces, para esto resolveremos la ecuación de Laplace, dado que no nos interesa calcular el potencial justo en la tapa donde está cargada, sino que nos interesa calcular el potencial en cualquier otra parte del espacio. Y esto mismo también lo haremos con las coordenadas esféricas. Supongamos que tenemos una esfera, la cual tiene un pequeño cascarón. Entonces nosotros tenemos una densidad de carga en la superficie, sigma. Podemos nosotros determinar ya sea el potencial en el interior y el potencial en cualquier punto en el exterior. Como en esta parte tampoco en el interior ni en el exterior hay densidad de carga, entonces volvemos a caer a la ecuación de Laplace. Y lo mismo va a pasar para el caso de coordenadas cilíndricas, donde nosotros podremos tener un cilindro y este cilindro puede estar cargado ya sea en una tapa, en el interior o en la superficie, y nosotros estamos interesados en determinar el potencial en el interior o en el exterior, obviamente no en el punto donde tenga una cierta densidad de carga. Entonces nuevamente volvemos a caer a la ecuación de Laplace. Entonces lo que haremos a continuación será resolver la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, teniendo muy en cuenta que básicamente lo único que tendremos como condiciones a la frontera puede ser un potencial en alguna pared o algún punto o una densidad de carga. Básicamente esas son las dos condiciones a la frontera que vamos a tener para poder resolver estos problemas. Coordenadas cartesianas. Cuando expresamos la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, esta toma la siguiente forma. Lo que haremos será hacer separación de variables proponiendo una solución del tipo. Por lo tanto, al sustituir en la ecuación anterior, ahora lo que podemos hacer es multiplicar por la cual también la podemos expresar de la siguiente forma. Y el lado derecho lo podemos igualar a una constante. Aquí quiero hacer mucho énfasis en que el signo de la constante de separación no es completamente arbitrario, sino que en realidad este signo viene motivado por las que tiene que satisfacer las condiciones de frontera. Por fines ilustrativos lo dejaré positivo, pero más adelante en los problemas haré mucho énfasis en que este signo de la constante en realidad proviene de las condiciones a la frontera. Si sustituimos esta constante en esta ecuación, nuevamente podemos dividir las ecuaciones y hacer separación de variables. Aquí quiero hacer mucho énfasis que estas constantes no son independientes y que en realidad no necesitamos tres constantes de separación, puesto que hay una condición de cerradura, que básicamente lo que nos dice es que alfa cuadrada más beta cuadrada más gamma cuadrada es igual a 0. Por lo tanto, gamma cuadrada o beta cuadrada puede quedar en términos de las otras constantes, así es que por lo tanto solamente necesitamos dos constantes de separación. Y la solución para x y z puede ser expresada ya sea en términos de exponenciales o en términos de funciones trigonométricas como serían el senos, cosenos
o los senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Nuevamente, esto va a depender básicamente de las constantes, que como estoy mencionando anteriormente, estas dependen del tipo de problema. Así es que las constantes no son arbitrarias, sino que en realidad el signo de la constante viene motivado para satisfacer la condición a la frontera. Ejemplo, considera el siguiente potencial. Phi es igual a 0 entre 0 menor o igual que x y x menor o igual que a. Básicamente de aquí a aquí, x va a valer 0. Phi es igual a 0 en y igual a 0, que sería esta pared que está aquí. Y phi tiende a 0 para y grandes, es decir, conforme y tiende a infinito, el potencial va a tender a 0. Sin embargo, en realidad no hay ninguna condición para z. Eso lo que significa es que podemos, en lugar de verlo en 3 dimensiones, simplemente ver el sistema en 2 dimensiones, donde lo que tenemos es que x vale 0 entre 0 y a, y en y igual a 0, phi vale un cierto potencial inicial. Conforme y tiende a infinito, el potencial va a tender a 0. Entonces, esto nos lleva a resolver la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, pero simplemente en 2 dimensiones. Lo que vamos a hacer aquí es, ya no vamos a hacer el proceso anterior de hacer la separación de variables, puesto que ya lo habíamos hecho anteriormente. Lo único que quiero hacer énfasis es que en este caso, como es 2-dimensional, entonces por lo tanto nos va a quedar básicamente este estilo, y solamente vamos a tener una constante de separación. Ahora la pregunta es, ¿el signo de la constante separación se lo damos el negativo a x o le damos el negativo a y? Lo que tenemos que hacer aquí es satisfacer la condición a la frontera. Recordemos que lo que tiene que pasar es que cuando y tienda a infinito, entonces por lo tanto el potencial debe de tender a 0. Si nosotros le dejamos el signo positivo aquí, básicamente lo que vamos a hacer es que esta función nos va a quedar de este estilo. Y nosotros sabemos que esto es una solución en términos de exponenciales. Por lo tanto, recordemos que básicamente elevado a la menos infinito, va a tender a 0. Entonces, eso lo que significa es que sí va a coincidir con esta condición a la frontera que se está metiendo. Entonces, por lo tanto, el signo negativo se lo tenemos que pegar básicamente a x. Por lo tanto, esto lo que nos va a quedar como consecuencia es que x va a ser una ecuación de este estilo. Y sabemos que una solución de este tipo simplemente es un x de x, y para el caso de y, lo que haremos entonces ahora será aplicar las condiciones a la frontera tanto a x como a y. Para x, lo que sabemos es que x tiene que satisfacer esta, x es igual a 0 en menor o igual que a. Al aplicar esta condición a esta función, entonces por lo tanto lo que vamos a tener es que x va a ser igual a 0 y vamos a tener a 1, básicamente seno de 0 más el a2 coseno de 0, que coseno de 0 recordamos que es a2. Entonces por lo tanto aquí lo que nos dice es que como esta función está igualada a 0, a2 es igual a 0. Cuando aplicamos la otra condición a la frontera de que x evaluado en a tiene que ser igual a 0, entonces, esto por lo tanto lo que nos dice es que el alfa a debe ser igual a npi, siendo n un entero. Entonces, si despejamos alfa, y por lo tanto ya sabemos ahora cuánto va a valer x. Y listo, hemos satisfecho las condiciones a la frontera. Para x, ahora para y. Lo que tenemos es que en el límite en que el y tiende a infinito, este y tiene que ser 0. Entonces, por lo tanto, al aplicar esta condición a esto, sabemos que e a la menos infinito es igual a 0. Y lo único que satisface eso, entonces, es que por lo tanto, b1 tiene que ser igual a 0, porque esta exponencial no va a satisfacer la condición a la frontera de que y en infinito sea igual a 0. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es que, pero ya habíamos dicho que alfa es igual a npi sobre a. Ahora ya tenemos x y tenemos y. Recordemos que esta solución provino de phi y que phi en realidad provino como una separación de variables que proviene de x por el y de y. Entonces ahora hay que multiplicar las funciones para x y la función para y. Y como en este caso tenemos el n metido, entonces tendremos una suma que se va a disparar desde n igual a 0
hasta infinito. Aquí básicamente lo que hicimos fue que el a por el b en realidad lo dejamos como una variable simplemente an, y esa an es la que vamos a determinar. Es muy importante darnos cuenta de lo siguiente: cuando tenemos en este caso condiciones a la frontera, aquí básicamente tenemos metidas dos condiciones a la frontera. Una es cuando x es igual a 0 y la otra es cuando x es igual a. Tenemos dos condiciones para x que fueron básicamente las dos condiciones que aplicamos aquí y aquí. Para y solamente tenemos una, que y es igual a 0 para y grandes. Esta función que está aquí, cuando está igualada a un potencial, solo y específicamente la podemos aplicar cuando ya tenemos la solución completa. Solamente apliqué una condición en el límite en que y tiende a 0, que básicamente es esta condición a la frontera que está aquí. La otra condición a la frontera que tenga que ver con un potencial o con una densidad de carga, como es esta en este caso, solo y específicamente la podemos aplicar cuando tenemos ya la solución entre comillas completa, que básicamente es esta. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esa condición. Trato de hacer mucho énfasis en que este tipo de condición a la frontera, ya sea que el potencial tenga un valor o tengamos un valor en una densidad, ya sea volumétrica o superficial, entonces esas condiciones a la frontera solo y específicamente se pueden hacer cuando tengamos ya, entre comillas, la solución del sistema en términos de una solución en serie, que sería esta de aquí. Y ahora sí, aplicamos la condición de que phi vale un cierto potencial phi 0 cuando y es igual a 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es determinar el coeficiente an, el cual básicamente lo terminamos a través de los coeficientes de Fourier, simplemente por ortogonalidad, despejando la función an. Cuando nosotros integramos esto, entonces por lo tanto básicamente esto nos va a dar, si n es impar, nos va a dar un valor. Si n es igual a un número par, esto nos va a dar 0. Entonces por lo tanto podemos sustituir ya a la n en el valor del potencial, haciendo énfasis en que el potencial va a correr para todos n impares. Y listo, tenemos la solución para el potencial. Ejemplo: un cubo hueco está hecho de paredes conductoras definido por los 6 planos x menor o igual que a, y menor o igual que a y z menor o igual que a. Solo la pared z igual a a está a un potencial constante phi 0, las otras 5 están a un potencial 0. Determine, inciso A, el potencial en cualquier punto dentro del cubo. Inciso B, la densidad superficial de carga en z igual a a. De lo que habíamos visto anteriormente, entonces tenemos que partir de la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. Básicamente habíamos comentado que la solución es de este tipo. Y quedamos que las condiciones a la frontera son las que iban a determinar el signo de las constantes, alfa, beta y gamma. En este caso, como tenemos un cubo y lo que queremos básicamente es que en 0 y en x igual a, la función sea 0. Esto sabemos que lo satisface un seno. También en y, la función tiene que ser 0 en las paredes. Esto también lo satisface básicamente la función seno. Entonces, esto lo que nos dice es que los signos de alfa deben de ser positivos y también el signo de beta debe de ser positivo para que a la hora de pasarlos del otro lado nos den términos de senos y cosenos. Esto básicamente nos restringe, recordemos, la condición de cerradura, la cual nos dice que alfa cuadrada más beta cuadrada más gamma cuadrada debe ser igual a 0. Como ya escogimos alfa y beta igual a la parte positiva, entonces por lo tanto gamma debe de ser negativa. Entonces, por lo tanto, las soluciones de estas ecuaciones serán
Para el z podemos obtener cosenos y senos hiperbólicos o la función exponencial. Recordemos que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico solo son 0 en 0. En cualquier otro punto tienen un valor diferente. Entonces, por lo tanto, no van a satisfacer la condición a la frontera de la parte superior del potencial. Esto lo que nos forza es a que entonces z debe estar dado en términos de funciones exponenciales. Aplicando las condiciones a la frontera para x, básicamente tenemos que x evaluado en 0 tiene que ser 0. Por lo tanto, cuando sustituimos 0 en el seno de alfa, este va a ser 0, pero el coseno de 0 va a ser básicamente a2. Entonces, esto lo que nos dice es que a2 tiene que ser igual a 0. Y la función que ahora nos queda es x de x. Ahora nuevamente, aplicando a esta función la condición a la frontera de que x de a tiene que ser igual a 0. Esto lo que nos queda es que a1 seno de a alfa es igual a 0. Esto para que se cumpla básicamente sabemos que entonces el a alfa tiene que ser igual a npi. Por lo tanto, alfa es igual a npi sobre a. Entonces, por lo tanto, ya tenemos la solución para x. Ahora aplicamos la condición a la frontera para y. Esta básicamente tiene que ser y evaluado en 0 tiene que ser 0. Nuevamente sustituimos aquí el seno de 0 que va a ser 0 y el coseno de 0 que va a ser 1. Entonces por lo tanto nos queda que b2 es igual a 0. Y esto ahora lo que nos queda es que la función y de y es... Y ahora a esta función le aplicamos la segunda condición a la frontera, la cual nos dice que y de a tiene que ser 0. Esto básicamente nos queda... De aquí nos queda, por lo tanto, que beta A tiene que ser igual a un mpi. Por lo tanto, beta, y entonces ya tenemos la solución para la función y. Entonces, de la condición de cerradura, que básicamente es esta que está acá, nosotros ya conocemos alfa y beta. Podemos conocer gamma. Y finalmente, aplicamos la condición a la frontera para z. Recordemos que solamente podemos aplicar la condición a la frontera en la cual z es igual a 0, es decir, aquí abajo la condición a la frontera que tenga que ver con el potencial o la densidad de carga solamente se la podemos aplicar una vez que tengamos la solución completa. Como las exponenciales valen 1 evaluadas en 0, entonces de aquí podemos concluir que podemos escribir el z simplemente como una constante por el seno hiperbólico del gamma de nm, donde el gamma de nm básicamente es esto que tenemos aquí. Por lo tanto, ya podemos obtener la solución del potencial. Recordemos que la función de potencial básicamente la vamos a tener como una multiplicación de estas funciones que acabamos de obtener. Entonces, multiplicando z por y por a, lo que tendremos será y listo. Ahora, a este potencial ya podemos aplicarle la última condición a la frontera, que básicamente que en z igual a está un potencial phi 0. También aquí lo que hemos hecho es que ahora tenemos dos constantes de integración. Tenemos básicamente las constantes n y m. Y al multiplicar el b1 por el c por el a1, lo que hemos hecho en realidad ha sido dejarla simplemente como un a de nm, una doble suma. Entonces, aplicando la condición a la frontera de que phi evaluada en x, y, a es igual a phi 0.
donde el ANM es el coeficiente doble de la suma de Fourier. Ahora ya tenemos determinado el coeficiente de Fourier, entonces por lo tanto básicamente lo tenemos que sustituir aquí en esta expresión del potencial. Y listo, aquí tenemos la solución del inciso A. Inciso B. Determinemos la densidad superficial de carga. Habíamos visto anteriormente que la densidad superficial de carga simplemente era menos epsilon por la parcial del potencial respecto de la normal. En este caso, debido a la simetría, lo queremos en z, evaluado en z igual a, que es donde está el potencial, phi 0. Por el coseno hiperbólico, básicamente evaluado en z igual a A.